Margaret Williams estaba de pie frente a las enormes puertas de hierro de la mansión Blackwood. Su mano temblaba ligeramente mientras sostenía su pequeño bolso. El sol de la mañana hacía que la enorme casa pareciera un castillo de cuento de hadas. Pero Margaret no era una princesa. Era solo una mujer que necesitaba urgentemente un trabajo. Las puertas se abrieron lentamente. Margaret caminó por el largo sendero de piedra. Sus zapatos hacían un suave ruido en el suelo. A ambos lados del sendero, había jardines perfectos con flores de todos los colores. El césped parecía una alfombra verde. Todo estaba tan limpio y hermoso. Margaret nunca había visto nada igual. La casa tenía 3 pisos y estaba hecha de piedra blanca. Grandes ventanales brillaban bajo la luz del sol. Había columnas en la entrada como un antiguo templo griego. Margaret contó 12 ventanas solo en la fachada de la casa. Se preguntó cuántas habitaciones habría dentro. Un hombre alto con traje negro abrió la puerta principal antes de que Margaret pudiera llamar. La miró de pies a cabeza. Su rostro no mostraba ninguna emoción. «Debe ser la nueva ama de llaves», dijo con voz fría. «Soy James, el mayordomo. Sígueme». Margaret siguió a James adentro. Se quedó boquiabierta. El recibidor era más grande que todo su apartamento en la ciudad. El techo era tan alto que tuvo que echar el cuello hacia atrás para verlo. Una enorme lámpara de araña colgaba con cientos de cristales que reflejaban la luz como diamantes. Pero lo que más llamó la atención de Margaret fue el piano. Estaba en un rincón como un gigante dormido. Era negro y brillante, y Margaret se dio cuenta de que era muy caro. Un paño blanco cubría las teclas. Se preguntó si alguien lo tocaba. «No toques nada a menos que lo estés limpiando», dijo James bruscamente. La había visto mirando el piano. La señora Blackwood tiene reglas muy estrictas con sus cosas. James guió a Margaret por una habitación tras otra. Cada una era más hermosa que la anterior. Había un comedor con una mesa con capacidad para 20 personas. La sala de estar tenía muebles que parecían de museo. Cuadros colgaban de cada pared. Margaret reconoció las obras de algunos artistas famosos. «La señora Blackwood la recibirá en la sala de estar», dijo James. Se detuvo en una puerta y llamó 3 veces. «Pase», llamó una voz desde adentro. Margaret entró en el tromp. La señora Victoria Blackwood estaba sentada en una silla de respaldo alto como una reina en su trono. Era una mujer de unos 50 años con el cabello canoso recogido hacia atrás. Llevaba un vestido azul oscuro con perlas alrededor del cuello. Sus ojos eran penetrantes y fríos como el hielo invernal. «¿Así que usted es Margaret Williams?», preguntó la señora Blackwood. No sonrió. «Espero que entienda que esta es una casa muy importante. Espero un trabajo perfecto y sin errores». «Sí, señora», dijo Margaret en voz baja. «Limpiará la casa todos los días. Cocinará comidas sencillas. Lavará la ropa y planchará la ropa. Trabajará 6 días a la semana. El domingo es tu día libre, pero debes guardar silencio y no estorbar». La señora Blackwood se levantó y caminó alrededor de Margaret como si examinara un caballo. «No entrarás a la habitación de mi hijo a menos que te pida que la limpies. No tocarás mis cosas personales y recordarás que eres la ayudante. No eres de la familia. No eres una amiga. Trabajas aquí». Margaret asintió. Necesitaba este trabajo con urgencia. Llevaba 2 meses sin trabajo. El dinero de su último trabajo casi se había acabado. El sueldo es de $800 al mes, más habitación y comida. La señora Blackwood dijo: «Si trabajas bien, puedes quedarte. Si causas problemas, te irás inmediatamente. ¿Entiendes?». «Sí, señora, lo entiendo». La señora Blackwood tocó una campanilla. James apareció enseguida. «Llévala a su habitación», dijo la señora Blackwood. «Empieza a trabajar mañana a las 6». La habitación de Margaret era pequeña, pero limpia. Estaba en el 3er piso, con las habitaciones de los demás trabajadores.
Había una cama, un escritorio y un pequeño armario. La ventana daba a los jardines. Era mejor que muchos lugares donde Margaret había vivido. Esa noche, Margaret recorrió la casa para ver dónde estaba todo. La cocina era enorme, con 2 hornos y un refrigerador grande. Había ollas y sartenes por todas partes. La despensa estaba llena de comida cara. Al regresar por el salón principal, Margaret se detuvo de nuevo ante el piano. Levantó un poco el paño blanco y vio las hermosas teclas blancas y negras. Estaban perfectamente limpias. Se preguntó cuándo alguien lo habría tocado por última vez. «Hermoso, ¿verdad?», dijo una voz detrás de ella. Margaret dio un salto y se dio la vuelta. Un joven de unos 30 años estaba allí. Tenía cabello oscuro y ojos amables. Llevaba un traje caro, pero su sonrisa era cálida. «Lo siento», dijo Margaret rápidamente. «No iba a tocarlo». El hombre se rió. «No pasa nada. Soy Christopher Blackwood. Debe ser Margaret, nuestra nueva ama de llaves». Margaret sintió que se le ponía roja la cara. Era el hijo de la señora Blackwood. Ella le hablaba al hijo de la casa como si fueran iguales. «Sí, señor. Lo siento, sí. Estaba en un lugar donde no debía estar. Por favor, no me llame señor. Con Christopher está bien». Se acercó al piano y tocó él. Tocaba las teclas con suavidad. Mi padre amaba este piano. Lo tocaba todas las noches después de cenar. Mi madre no lo ha tocado desde que murió hace 5 años. Debe ser muy especial. Margaret dijo que sí. Es un piano de cola Steinway. Muy antiguo y muy valioso. Mi padre dijo que tenía el sonido más hermoso del mundo. Christopher pareció triste por un momento. «¿Tocas el piano, Margaret?». El corazón de Margaret dio un vuelco. Quería decir que sí. Quería contarle sobre todos los años que había estudiado piano, sobre los concursos que había ganado, sobre los sueños que una vez tuvo. Pero recordó las palabras de la señora Blackwood sobre conocer su lugar. «No, señor. O sea, Christopher, yo no toco el piano». Christopher asintió. «Bueno, tal vez algún día alguien lo vuelva a tocar. Se siente solo estar sentado allí». Margaret se acostó esa noche pensando en el piano. Soñó con tocarlo. En su sueño, la casa estaba llena de música hermosa. Pero al despertar, recordó que solo era la empleada doméstica. Estaba allí para limpiar y cocinar, no para tocar música. La mañana siguiente empezó muy temprano. Margaret se levantó a las 5:30 para estar lista para trabajar a las 6. La señora Blackwood le dio una larga lista de cosas por hacer. Limpiar los baños, quitar el polvo de los muebles, lavar las ventanas, preparar el almuerzo, lavar la ropa. Margaret trabajó duro todo el día. Quería hacer un buen trabajo. Necesitaba este trabajo. Cada vez que pasaba por el salón principal, miraba el piano. Parecía llamarla, pero recordó lo que James le había dicho sobre no tocar nada. Al anochecer, Margaret estaba muy cansada. Le dolía la espalda de agacharse y limpiar. Tenía las manos enrojecidas de lavar los platos, pero había terminado todo lo que le había pedido la señora Blackwood. Mientras caminaba hacia su habitación, Margaret oyó a la señora Blackwood hablando por teléfono con alguien en la sala. «Sí, Margaret parece trabajar duro». La señora Blackwood decía que conoce su lugar, lo cual es bueno. «No soporto a quienes se creen mejores de lo que son. Esta entiende que está aquí para trabajar, no para ser amiga ni familia». Margaret se entristeció al oír estas palabras, pero sabía que la señora Blackwood tenía razón. Solo era la ama de llaves, nada más. Se durmió pensando en el piano y preguntándose si alguna vez volvería a tocar música. Habían pasado 2 semanas desde que Margaret empezó a trabajar en la mansión Blackwood. Había aprendido bien la rutina diaria. Todas las mañanas limpiaba la casa de arriba a abajo. Todas las tardes cocinaba y servía las comidas. Todas las noches lavaba la ropa y se preparaba para el día siguiente. Margaret era una buena trabajadora.
Era tranquila y hacía su trabajo sin quejarse. La señora Blackwood parecía contenta con su trabajo, aunque nunca lo decía directamente. James, el mayordomo, había dejado de vigilar a Margaret tan de cerca. Incluso los demás trabajadores la aceptaron como parte del equipo. El viernes por la noche, la señora Blackwood le dijo a Margaret que daría una cena el sábado por la noche. 10 de sus amigas más cercanas vendrían a cenar y tomar algo. Margaret tendría que limpiar la casa a fondo y ayudar a preparar una comida especial. Era una cena muy importante. La señora Blackwood dijo: «Mis amigos pertenecen a las mejores familias de la ciudad. Todo debe ser perfecto. No aceptaré ningún error». Margaret trabajó todo el sábado para prepararse. Pulió cada pieza de plata hasta que brilló como un espejo. Limpió las copas de cristal hasta que relucieron. Espolvoreó cada superficie 2 veces. La cocinera, la señora Patterson, preparó una comida maravillosa con roast beef, verduras y postres sofisticados. A las 7, los invitados empezaron a llegar. Margaret observaba desde la cocina cómo los coches caros llegaban a la casa. Las mujeres llevaban hermosos vestidos y joyas. Los hombres llevaban trajes oscuros. Todos parecían no haberse preocupado por el dinero en su vida. El trabajo de Margaret era servir las bebidas y ayudar a la señora Patterson a servir la cena. Se puso su mejor vestido negro y un delantal blanco. La señora Blackwood le había dicho que fuera invisible. Sirva la comida y las bebidas, pero no hable a menos que alguien le haga una pregunta directa. La cena fue en el gran comedor. La larga mesa estaba puesta con la mejor porcelana y cristal. Las velas ardían en altos candelabros de plata. Había flores frescas en el centro de la mesa. Todo se veía perfecto. Margaret sirvió las bebidas mientras los invitados charlaban y reían. Hablaron de sus viajes a Europa, sus coches caros y sus hijos que iban a colegios privados. Margaret escuchó pero no dijo nada. «Victoria», dijo una mujer de pelo blanco y demasiado maquillaje. «¿Cuándo vas a encontrarle esposa a Christopher? Tiene 30 años y sigue soltero». La señora Blackwood suspiró profundamente. «No me lo recuerdes, Eleanor. Le he presentado a todas las jóvenes adecuadas de la ciudad, pero dice que ninguna le interesa». «¿Qué clase de mujer quiere?», preguntó un hombre de bigote espeso. «Ese es el problema», dijo la señora Blackwood. «Tiene estándares imposibles. Quiere a alguien que sea bello, educado y talentoso, pero no cualquier talento. Quiere a alguien que pueda apreciar el arte. Y música. Alguien con cultura». Los invitados asintieron como si esto tuviera todo el sentido. Margaret sirvió vino en sus copas e intentó no escuchar, pero sus palabras la hicieron pensar en su antigua vida, la vida que tenía. Antes de que todo saliera mal. «¿Han probado con la chica Morrison?», preguntó otra mujer. «Es muy guapa y fue a la universidad». «Sí, pero apenas sabe leer un libro, y mucho menos hablar de arte», dijo la señora Blackwood con un sorbo. «Christopher necesita a alguien que pueda igualar su inteligencia». «¿Y qué hay de la música?», preguntó Eleanor. «A Christopher le encanta la música clásica. Tal vez necesite una mujer que sepa tocar el piano». La señora Blackwood se rió, pero no fue una risa alegre. «Eso sería maravilloso, pero, ¿saben lo difícil que es encontrar una mujer que realmente sepa tocar el piano? Bueno, no solo canciones sencillas, sino música de verdad, música clásica. Seguro que hay profesores de música», dijo el hombre del bigote. «Profesores. Sí, pero no me refiero a alguien que dé lecciones para niños. O sea, alguien que pueda tocar como un verdadero artista, alguien que entienda la música a fondo». Margaret casi dejó caer la botella de vino que sostenía. La señora Blackwood estaba describiendo exactamente cómo era Margaret, pero eso era del pasado. Eso fue antes de que su mundo se derrumbara. La señora Blackwood se levantó y se acercó a la ventana que daba al salón principal. Desde allí podía ver el piano. «¿Ven ese piano?»,
les dijo a sus invitados. Era la posesión más preciada de mi esposo. Pagó $50,000 por él hace 20 años. Es un piano de cola Steinway de 1925, uno de los mejores jamás fabricados. Los invitados se giraron para mirar hacia donde ella señalaba. Todos emitían sonidos impresionados. Mi esposo lo tocaba maravillosamente. La señora Blackwood continuó. Todas las noches se sentaba al piano y llenaba la casa con la música más maravillosa. Decía que ese piano tenía magia, que solo podía ser tocado correctamente por alguien con un verdadero don. «¿Es hermoso?», preguntó el Eleanor. «¿Alguien lo toca ahora?». El rostro de la señora Blackwood se entristeció por un momento. Luego levantó la barbilla con orgullo. «Nadie lo ha tocado desde que murió mi esposo. Lo he llevado a afinar cada 6 meses, pero permanece en silencio». Regresó a la mesa y se sentó. Sus ojos tenían una luz extraña. «¿Sabes qué?», dijo de repente. «Si pudiera encontrar a una mujer que realmente dominara ese piano, la consideraría digna de mi hijo». La sala se quedó en silencio. Margaret sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿Qué quieres decir, Victoria?», preguntó Eleanor. La señora Blackwood sonrió, pero fue una sonrisa fría. «Quiero decir exactamente lo que dije. Si alguna mujer pudiera sentarse al piano y tocarlo como lo hacía mi esposo con verdadera destreza y verdadero sentimiento, demostraría ser digna de casarse con Christopher». Los invitados comenzaron a hablar todos a la vez. Algunos pensaron que era una idea maravillosa. Otros pensaron que era imposible. Pero Victoria le preguntó a una mujer más joven, ¿y si alguna mujer realmente pudiera tocar también? ¿De verdad dejarías que Christopher se casara con ella? La señora Blackwood rió a carcajadas. «Por supuesto, pero no te preocupes. ¿Sabes lo poco común que es el verdadero talento para el piano, sobre todo entre las mujeres que serían adecuadas para Christopher? ¿Y si fuera guapa y supiera tocar, pero viniera de una familia pobre?», preguntó el hombre del bigote. La señora Blackwood reflexionó un momento. «Si tuviera verdadero talento, verdadera educación y buenos modales, supongo que su origen familiar no importaría. Después de todo, mi esposo siempre decía que el verdadero arte nace del alma, no del dinero». Margaret estaba de pie en un rincón de la habitación con una botella de vino vacía. Le temblaban las manos. No podía creer lo que oía. «Entonces, dices», dijo Eleanor lentamente, «que cualquier mujer que pueda tocar ese piano como una verdadera artista sería digna de casarse con tu hijo, aunque no perteneciera a una familia adinerada». «Eso es exactamente lo que digo», dijo la señora Blackwood con firmeza. «Pero nunca sucederá. Un verdadero talento para el piano como ese es tan raro, y la clase de mujer que lo posee nunca se interesaría en Christopher de todos modos. Probablemente ya sería famosa». Todos los invitados rieron. Pensaron que la señora Blackwood estaba siendo ingeniosa y divertida. «Es como un cuento de hadas», dijo una de las mujeres. «El piano mágico que solo puede ser tocado por la persona adecuada». «Exactamente», dijo la señora Blackwood. «Y como en los cuentos de hadas, nunca sucederá realmente». Margaret salió silenciosamente del comedor y fue a la cocina. Aún le temblaban las manos. La señora Patterson la miró con preocupación. «¿Te sientes bien, querida?», preguntó la cocinera. «Estoy bien», dijo Margaret, pero no estaba bien. Su mente daba vueltas con pensamientos que había intentado olvidar. Durante el resto de la noche, Margaret sirvió la comida y lavó los platos, pero no podía dejar de pensar en lo que había dicho la señora Blackwood. Cada vez que pasaba por el salón principal, miraba el piano. Recordaba la sensación de tocar las teclas. Recordaba la alegría de componer música. Después de que los invitados se fueran y la casa quedara en silencio, Margaret yacía en su pequeña cama, mirando al techo. La señora Blackwood había hecho una promesa delante de 10 testigos. Había dicho que cualquier mujer que realmente pudiera tocar ese piano sería digna de su hijo. Margaret sabía que podía tocar ese piano.
Había tocado el piano desde los 5 años. Había ganado concursos. Había estudiado con los mejores maestros. Antes de que su vida se derrumbara, la gente decía que tenía un don. Pero ahora solo era la ama de llaves. La señora Blackwood nunca la tomaría en serio. Se reiría de la idea de que la criada pudiera tocar el piano como una artista. Aún así, Margaret no podía dejar de pensar en ello. Por primera vez en años, sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, aún quedaba magia en la música. Habían pasado 3 días desde la cena, pero Margaret no podía dejar de pensar en las palabras de la señora Blackwood. Cada vez que caminaba por el salón principal, el piano parecía llamarla. Se encontró a sí misma calmada mientras limpiaba el polvo cerca, mirando las llaves escondidas bajo la tela blanca. Margaret intentó alejar esos pensamientos. Se dijo a sí misma que era una tontería soñar. Era la ama de llaves, nada más. Pero tarde en la noche, acostada en su pequeña cama, recordó cómo se sentía al hacer música. Sus dedos se movían sobre la manta como si estuviera tocando las teclas del piano. El martes por la noche, la señora Blackwood anunció que iría a la ciudad por 2 días a visitar a su hermana. Christopher estaba de viaje de negocios y no regresaría hasta el jueves. La casa estaría muy tranquila. James estará a cargo mientras yo no esté. La señora Blackwood le dijo a Margaret: continuarás con tu trabajo habitual. La señora Patterson cocinará comidas sencillas para el personal. Espero que todo esté perfecto cuando regrese. Margaret asintió. Sí, señora. La mañana del miércoles llegó y pasó tranquilamente. Margaret limpió la casa como siempre. Preparó el almuerzo para ella y los demás trabajadores. Por la tarde, James le dijo que visitaría a su hermano en el pueblo y que no regresaría hasta bien entrada la noche. La señora Patterson había terminado de preparar la cena y se había ido a visitar a su hija. A las 6 de la tarde, Margaret estaba sola en la gran casa. El silencio se sentía extraño. Margaret estaba acostumbrada a oír voces y pasos. Ahora no se oía nada más que el sonido de su propia respiración y el tic-tac del viejo reloj de pie en el recibidor. Margaret terminó su trabajo vespertino temprano. Lavó los últimos platos y los guardó. Barrió el suelo de la cocina y apagó todas las luces. Mientras caminaba por el recibidor hacia las escaleras, se detuvo ante el piano. El corazón le latía con fuerza. Miró a su alrededor para asegurarse de que estaba realmente sola. Luego, muy despacio, levantó el mantel blanco y lo dobló con cuidado. Las teclas del piano parecían brillar bajo la suave luz de la lámpara de araña del recibidor. Teclas blancas y negras en hileras perfectas. Margaret recordaba exactamente cómo se sentían bajo sus dedos. Suaves, frescas y llenas de posibilidades. Se sentó en el banco del piano. Tenía la altura perfecta, igual que el banco que usaba cuando estudiaba música. Colocó las manos sobre las teclas, pero aún no las tocaba. Margaret cerró los ojos y respiró hondo. Pensó en su padre, quien le había enseñado a tocar cuando tenía 5 años. Recordó a su maestra, la señora Chen, quien había dicho que Margaret tenía un talento natural. Pensó en todas las horas que había practicado, todos los concursos que había ganado, todos los sueños que alguna vez tuvo. Lentamente, Margaret colocó los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. Las primeras notas eran suaves y delicadas, una melodía sencilla de una pieza de Chopin que había aprendido de adolescente. Pero a medida que sus dedos recordaban el movimiento, la música se volvió más fuerte y segura. Margaret tocó toda la pieza sin mirar las teclas. Sus dedos sabían exactamente dónde ir. El piano respondía maravillosamente, cada nota clara, y ella había tenido razón sobre este instrumento. Era especial. Cuando terminó la pieza de Chopin, Margaret pasó a algo más difícil. Una pieza de Rachmaninoff que requería un rápido trabajo de dedos y una fuerte emoción. Sus manos se movían por las teclas como bailarinas. La música llenaba la gran sala y resonaba por la casa vacía.
Margaret sintió lágrimas en el rostro, pero no dejó de tocar. Habían pasado 3 años desde que tocaba un piano. 3 años desde que hacía música. Había olvidado cuánto lo amaba, cuánto formaba parte de ella. Tocaba pieza tras pieza. Mozart, Beethoven, Debussy, Bach. Sus dedos lo recordaban todo. Los años de práctica volvieron a inundarla. Era como si nunca hubiera dejado de tocar. La música a veces era suave y delicada, a veces fuerte y dramática. Margaret tocaba con todo su corazón. Se olvidó de ser la ama de llaves. Se olvidó de las reglas de la señora Blackwood. Era simplemente Margaret Williams, la chica que una vez soñó con ser concertista de piano. Sin que Margaret lo supiera, Christopher Blackwood había regresado temprano de su viaje de negocios. Sus reuniones había terminado un día antes de lo esperado y había decidido volver a casa en lugar de alojarse en un hotel. Aparcó el coche silenciosamente en la entrada, sin querer despertar a nadie que estuviera durmiendo. Mientras Christopher se dirigía a la puerta principal, oyó algo que lo hizo detenerse. Música. Una música hermosa e increíble provenía del interior de la casa. Sabía que provenía del piano de su padre. Christopher se quedó paralizado en la escalera de entrada. ¿Quién tocaba? Su madre no estaba. James estaba visitando a su hermano. La señora Patterson no sabía tocar el piano. La única persona en la casa debería ser Margaret, la ama de llaves. Pero quienquiera que tocara era increíble. Christopher había escuchado a muchos pianistas profesionales en salas de conciertos. Esta persona era tan buena como cualquiera de ellos, tal vez mejor. Christopher abrió la puerta principal silenciosamente y entró. La música era aún más hermosa desde el interior de la casa. Podía ver a alguien sentado al piano, pero la luz del pasillo era tenue y no podía ver quién era. La persona al piano estaba tocando al menos una pieza. Era una música muy difícil que requería años de práctica para tocarla bien. Christopher se acercó, manteniéndose en la sombra. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para ver con claridad, Christopher no podía creer lo que veía. Era Margaret, la silenciosa ama de llaves, quien había dicho que no tocaba el piano, pero tocaba con maestría. El rostro de Margaret reflejaba serenidad y felicidad mientras tocaba. Sus dedos se movían con perfecto control. Todo su cuerpo se movía al ritmo de la música. Christopher pudo ver que no era alguien que solo había aprendido algunas canciones. Era una pianista de verdad. La pieza de la lista llegó a su fin, y Margaret comenzó algo nuevo. Era una pieza que Christopher reconoció, pero que nunca había escuchado tocar tan hermosamente. La melodía era triste y dulce a la vez. Le hizo pensar en su padre y en cuanto había amado la música. Christopher se quedó completamente quieto, temeroso de emitir cualquier sonido. No quería que ese momento mágico terminara. Observó a Margaret tocar durante casi una hora. Cada pieza era perfecta. Cada nota era exactamente la correcta. Finalmente, Margaret tocó una última pieza. Era una suave canción de cuna que parecía flotar en el aire como una brisa suave. Cuando la última nota se desvaneció, se sentó en silencio por un momento con las manos aún sobre las teclas. Christopher vio a Margaret secarse las lágrimas. Luego, con cuidado, volvió a colocar el paño blanco sobre las teclas del piano. Se levantó lentamente, como si despertara de un hermoso sueño. Christopher retrocedió rápidamente entre las sombras. No quería que Margaret supiera que la había estado observando. Necesitaba creer que su secreto seguía a salvo. Margaret caminó lentamente hacia las escaleras, con el rostro aún radiante de felicidad por la música. Christopher esperó hasta que oyó cerrarse la puerta de su habitación en el tercer piso. Entonces se acercó al piano y levantó el paño. Las teclas aún estaban calientes por los dedos de Margaret. Christopher las tocó suavemente y sonrió. Su padre siempre había dicho que este piano tenía magia. Esa noche, Christopher había visto esa magia cobrar vida. Christopher fue a su habitación, pero no pudo dormir. Su mente estaba llena de preguntas.
¿Cómo había aprendido Margaret a tocar tan bien? ¿Por qué había mentido sobre no tocar el piano? ¿Cuál era su historia? Christopher sabía con certeza que acababa de escuchar la interpretación de piano más hermosa de su vida, y provenía de la mujer silenciosa que limpiaba su casa y cocinaba. Margaret tampoco podía dormir. Yacía en su cama, feliz y triste a la vez. Feliz porque había recordado cuánto amaba la música. Triste porque era solo un sueño. Mañana volvería a ser la ama de llaves que no debía tocar el piano. Pero por una noche mágica, Margaret había vuelto a ser ella misma. Había sido la pianista que había nacido para ser, y nada podía arrebatarle ese recuerdo. Afuera, la noche estaba tranquila, salvo por el sonido del viento entre los árboles. La gran casa guardaba sus secretos, y el piano esperaba bajo su mantel blanco la próxima vez que la música llenara los pasillos vacíos. El jueves por la mañana llegó demasiado pronto para Margaret. Se despertó sintiéndose como si todavía estuviera en un sueño. El recuerdo de tocar el piano era tan real y maravilloso que casi creía que había sido solo su imaginación, pero sus dedos aún recordaban la sensación de las teclas. Margaret se vistió y bajó a empezar su trabajo matutino. La casa se sentía diferente ahora. Cada vez que miraba el piano, recordaba la música que había llenado los pasillos. Intentó actuar con normalidad, pero en su interior le cantaba el corazón. La señora Blackwood regresó de la ciudad por la tarde. Estaba de mal humor porque su tren se había retrasado. Se quejaba de todo. El polvo en las mesas, la forma en que Margaret había doblado las toallas, la temperatura de su té. «Espero un trabajo mejor que este», dijo la señora Blackwood bruscamente. «Que yo estuviera fuera no significa que pueda ser perezosa». «Lo siento, señora», dijo Margaret en voz baja. «Lo haré mejor». Christopher regresó de su viaje de negocios esa noche. Durante la cena, miraba a Margaret con una mirada nueva. Cuando ella le sirvió la sopa, le dijo gracias. Con mucha cortesía. Cuando le trajo el café, le sonrió. Margaret pensó que solo estaba siendo amable. Pero Christopher pensaba en la hermosa música que había escuchado. Cada vez que miraba a Margaret, la recordaba tocando el piano como un ángel. Quería preguntarle al respecto, pero no sabía cómo empezar. Después de cenar, Christopher fue a su habitación a desempacar. Margaret limpió la cocina y el comedor. Cuando terminó, atravesó el salón principal para subir las escaleras. Se detuvo ante el piano como todas las noches. Ahora, Margaret miró a su alrededor para asegurarse de que estaba sola. Luego, levantó la esquina del mantel blanco lo suficiente como para ver algunas teclas. Tocó una muy suavemente. Hizo un sonido suave y dulce. «¿Qué crees que estás haciendo?» Margaret dio un salto y se dio la vuelta. La señora Blackwood estaba de pie. La puerta con los brazos cruzados. Su rostro estaba enojado y frío. «Solo estaba quitando el polvo», dijo Margaret rápidamente. Soltó el paño y se apartó del piano. «Quitando el polvo». La señora Blackwood caminó hacia Margaret lentamente como un gato acechando a un ratón. Con el dedo en las teclas. Margaret sintió que se le ponía roja la cara. «Lo siento, señora. Solo quería ver si estaba limpio debajo del paño». La señora Blackwood llegó al piano y lo examinó con atención. «Este piano no forma parte de sus tareas de limpieza. James se encarga de él. No tiene derecho a tocarlo». «Sí, señora. Entiendo que no volverá a suceder», pero la señora Blackwood no había terminado. «Parece muy interesada en este piano, Margaret». «¿Por qué?» El corazón de Margaret latía tan rápido que apenas podía hablar. «Es simplemente muy hermoso, señora». «Hermoso, sí, y muy caro y muy preciado para esta familia». La señora Blackwood rodeó a Margaret, mirándola. «Con cuidado. Dime, Margaret, ¿sabes algo de pianos?» Margaret dudó. Quería decir la verdad, pero tenía miedo. «Un poco, señora. Un poco». La voz de la señora Blackwood ahora era peligrosa.
¿Qué significa eso exactamente? Margaret respiró hondo. Recibí clases de piano de pequeña. La señora Blackwood se rió, pero no fue una risa agradable. ¿Clases de piano? ¡Qué gracioso! Y supongo que piensas que eso te califica para tocar el piano de mi esposo. No, señora. Sé que no. Bien, porque este piano vale más de lo que ganarás en 10 años. No es un juguete para que juegue alguien como tú. Margaret se sintió herida por estas palabras, pero intentó disimularlo. Lo entiendo, señora. Pero la señora Blackwood apenas estaba empezando. Su voz se volvió más fría y cruel. Sabes, Margaret, creo que quizás te has hecho algunas ideas que van más allá de tu posición. Llevas casi un mes trabajando aquí y quizá hayas olvidado quién eres. Señora, eres la criada. Eres la ayudante. Limpias los baños y lavas los platos. Ese es tu lugar en esta casa. No eres miembro de esta familia. No eres una invitada. Desde luego, no eres alguien que deba tocar instrumentos musicales caros. Cada palabra le daba a Margaret una bofetada. Quería irse corriendo, pero necesitaba este trabajo. No volveré a tocar el piano, dijo Margaret en voz baja. Ah, pero ahora tengo curiosidad, dijo la señora Blackwood con una sonrisa maliciosa. Dijiste que tenías clases de piano. ¿Por qué no me enseñas lo que aprendiste? Los ojos de Margaret se abrieron de par en par. ¿Qué? Toca algo. Ya que estás tan interesada en este piano, veamos qué puedes hacer con tus pocos conocimientos. Este era el momento con el que Margaret había soñado, pero no así. No con la señora Blackwood ahí parada, dispuesta a burlarse de ella. No podía, señora. Es demasiado valioso para que lo toque. Tonterías. Te doy permiso. Adelante. Toca tu cancioncita. Margaret miró el piano y luego la sonrisa cruel de la señora Blackwood. Sabía que era una trampa. Si tocaba mal, la señora Blackwood se reiría de ella. Si tocaba bien, la señora Blackwood se enojaría porque la ama de llaves tenía talentos ocultos. Estoy esperando, dijo la señora Blackwood con impaciencia. A Margaret le temblaban las manos al sentarse en el banco del piano. Levantó el mantel blanco y miró las teclas. Ahora se ven diferentes, dijo la señora Blackwood observándola. Ya no eran mágicas, sino aterradoras. Margaret puso los dedos sobre las teclas e intentó pensar en algo sencillo para tocar. Empezó con una canción básica que había aprendido de niña, pero le temblaban tanto las manos que tocó notas equivocadas. La música sonaba fatal. La señora Blackwood aplaudió con sarcasmo. Maravilloso. Tanto talento. Tanta habilidad. Margaret intentó seguir tocando, pero seguía cometiendo errores. Cuanto más se reía la señora Blackwood, peor tocaba. Para, dijo la señora Blackwood, sin dejar de reír. No puedo soportar más este ruido. Me lastimas los oídos. Margaret levantó las manos de las teclas. Quería llorar. ¿Entonces esto es lo que aprendiste en tus clases de piano?, preguntó la señora Blackwood. Mi sobrino de 6 años toca mejor que eso. Lo siento, susurró Margaret. Estoy fuera de práctica. Falta de práctica, mi querida niña. Eso no era falta de práctica. Eso era no tener nunca talento, para empezar. La señora Blackwood parecía muy satisfecha consigo misma. ¿De verdad creías que podías tocar este piano? Este instrumento que mi esposo, un músico de verdad, tocaba todos los días. Margaret se levantó del banco del piano. Sentía las piernas débiles. Déjame decirte algo, Margaret. La señora Blackwood continuó. En mi cena de la semana pasada, dije que cualquier mujer que realmente pudiera tocar este piano sería digna de mi hijo. Mis amigas y yo estábamos teniendo una conversación sofisticada sobre música y cultura, cosas que están muy por encima de tu comprensión. Margaret recordaba muy bien esa cena. Había servido el vino y había escuchado cada palabra. ¿Sabes por qué dije eso?, preguntó la señora Blackwood. Porque sabía que era imposible.
Tocar el piano de verdad, como el que te decía, requiere años de práctica y talento natural. Requiere educación y cultura. Requiere educación. La señora Blackwood se acercó a Margaret y la miró a los ojos. Tú no tienes nada de eso. Eres una chica de clase trabajadora que recibió algunas clases de piano y cree que eso la hace especial, pero no es así. Eres lo que eres y siempre lo serás. En ese momento, Christopher apareció en la puerta. Había oído voces y vino a ver qué pasaba. Mamá, ¿qué pasa?, preguntó. Ay, Christopher, qué oportuno. Tu ama de llaves me ha estado entreteniendo con sus habilidades al piano. La voz de la señora Blackwood estaba llena de falsa dulzura. ¿Te gustaría oírla tocar? Christopher miró la cara roja de Margaret y comprendió al instante lo que había pasado. No es necesario, madre. Pero insisto, Margaret solo me estaba enseñando cómo aprendió a tocar el piano de niña. Adelante, Margaret. Vuelve a ponerle esa preciosa canción a Christopher. Margaret negó con la cabeza. Por favor, prefiero no hacerlo. No seas modesta. La señora Blackwood dijo, toca. Christopher dio un paso al frente. Mamá, creo que ya es suficiente. Margaret tiene trabajo que hacer, dijo la señora Blackwood sorprendida. Christopher nunca antes había defendido a la criada. Bien, dijo con frialdad. Pero Margaret, espero que esto te haya enseñado una lección sobre tu lugar en esta casa. No toques más cosas que no te pertenecen. Sí, señora, dijo Margaret en voz baja. Puedes ir a tu habitación ahora, y mañana espero que te concentres en tu verdadero trabajo, limpiar y cocinar, no en soñar con ser algo que no eres. Margaret caminó lentamente hacia las escaleras. Al pasar junto a Christopher, él la miró con una expresión de disculpa, pero eso solo la hizo sentir peor. En su pequeña habitación, Margaret se sentó en la cama y finalmente se permitió llorar. La señora Blackwood había sido tan cruel, tan mala. Había hecho que Margaret se sintiera pequeña e inútil. Pero lo peor era que la señora Blackwood tenía razón en algunas cosas. Margaret solo era la ama de llaves. No pertenecía a una casa como esta, tocando pianos caros y soñando sueños imposibles. Margaret se secó las lágrimas e intentó olvidarse del piano. Mañana volvería a limpiar y cocinar. Recordaría su lugar y no alcanzaría cosas demasiado altas. A la mañana siguiente, Margaret se despertó con los ojos rojos e hinchados. Había llorado hasta quedarse dormida después de las crueles palabras de la señora Blackwood. Mirándose en su pequeño espejo, intentó aparentar normalidad. No podía dejar que nadie viera cuánto le dolía. Margaret bajó las escaleras para empezar a trabajar. Evitó mirar el piano mientras caminaba por el salón principal. La señora Blackwood estaba desayunando en el comedor y no le dirigió la palabra. Christopher leía el periódico y tomaba café. Buenos días, Margaret, dijo Christopher amablemente cuando ella le trajo café recién hecho. Buenos días, señor, respondió Margaret en voz baja, sin mirarlo a los ojos. Christopher observó a Margaret trabajar toda la mañana. Podía verla triste y callada, incluso más de lo habitual. Recordó la hermosa música que la había oído tocar hacía apenas 2 noches. No podía entender cómo la misma persona que tocaba tan magníficamente podía sonar tan mal delante de su madre. Esa tarde, Christopher encontró a Margaret en la biblioteca quitando el polvo de los libros. Estaba sola y decidió que era hora de hablar con ella. Margaret, ¿puedo hablar contigo un momento? Margaret parecía nerviosa. Sí, señor. ¿Pasa algo? Siéntate, por favor. Christopher señaló una silla cerca de la ventana. Y, por favor, llámame Christopher, no señor. Margaret se sentó con cuidado, todavía con el trapo en la mano. ¿Se trata de anoche? Prometo que no volveré a tocar el piano. Christopher se sentó en la silla frente a ella. En realidad, se trata de anoche, pero no de la forma en que te imaginas. Margaret parecía confundida. Margaret, necesito preguntarte algo y espero que seas sincera conmigo.
Christopher se inclinó hacia adelante. ¿De verdad sabes tocar el piano? El corazón de Margaret empezó a latirle fuerte. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? O sea, ¿de verdad sabes tocar? No como tocaste anoche para mi madre, pero sí tocar de verdad. Margaret se quedó callada un buen rato. Miró los jardines por la ventana. Finalmente, habló en voz muy baja. ¿Por qué me preguntas esto? Christopher respiró hondo porque te oí tocar el miércoles por la noche cuando todos creían que la casa estaba vacía. Llegué temprano a casa. De mi viaje. La cara de Margaret palideció. ¿Me oíste? Sí. Y fue la interpretación de piano más hermosa que he escuchado en mi vida. Margaret empezó a llorar. No el llanto triste de anoche, sino lágrimas de alivio. Alguien la había oído tocar de verdad. Alguien sabía que no estaba fingiendo. Por favor, no se lo digas a tu madre, dijo Margaret entre lágrimas. Me despedirá. Si sabe que usé el piano cuando no estaba. No se lo diré. Pero Margaret, necesito entender. Si tú sabes tocar así, ¿por qué sonaste tan mal anoche? Margaret se secó los ojos con su pañuelo. Tenía miedo. Estaba allí de pie, esperando a que fallara. Quería burlarse de mí. Me temblaban tanto las manos que no podía tocar bien. Christopher asintió. Pensé que quizá era eso. Pero Margaret, ¿dónde aprendiste a tocar tan bien? No solo eres buena. Eres increíble. Ese nivel de habilidad requiere años de entrenamiento. Margaret miró el rostro amable de Christopher. Podía ver que él realmente quería entender. Durante tanto tiempo, había guardado su pasado en secreto. Tal vez era hora de decirle a alguien la verdad. Estudié piano durante 23 años. Dijo en voz baja. Los ojos de Christopher se abrieron de par en par. 23 años. Empecé a los 5 años. Mi padre era profesor de música en una pequeña universidad. Reconoció mi talento y encontró la manera de pagarme clases con los mejores profesores. La voz de Margaret se fortaleció al hablar de su pasado. Cuando tenía 12 años, gané mi primer concurso de piano. Para cuando estaba en la preparatoria, ganaba concursos por todo el estado. Obtuve una beca completa para estudiar música en el conservatorio. ¿Un conservatorio? Christopher no pudo ocultar su asombro. ¿Cuál? El Conservatorio Harrison. Estudié allí durante 4 años y me licencié en interpretación de piano. Después, me aceptaron para hacer estudios de posgrado con la profesora Elena Bulov. Christopher conocía ese nombre. La profesora Bulov era mundialmente famosa. Solo los mejores estudiantes eran aceptados para estudiar con ella. Iba a ser concertista de piano, continuó Margaret. Ya había empezado a tocar con orquestas. Había ganado varios concursos nacionales. Mi futuro estaba planeado. ¿Qué pasó? Preguntó Christopher con dulzura. El rostro de Margaret se entristeció de nuevo. Todo se derrumbó cuando tenía 26 años. Mi padre enfermó gravemente de cáncer. Las facturas médicas eran enormes. Mi madre tuvo que dejar su trabajo para cuidarlo. Usé todos mis ahorros para ayudar a pagar su tratamiento. Hizo una pausa y respiró temblorosamente. Entonces mi padre murió y descubrimos que había pedido prestado dinero con la casa como garantía para pagar mi educación musical. El banco nos iba a quitar la casa. Mi madre no habría tenido donde vivir. Christopher escuchó en silencio, con el corazón roto por Margaret. Tenía que tomar una decisión. Margaret dijo, podía continuar mi carrera musical y dejar que mi madre perdiera su casa, o podía dejar la música y trabajar para salvar la casa. Tú elegiste a tu madre. Yo elegí a mi madre. Conseguí un trabajo en una oficina y trabajé en otros 2 trabajos a tiempo parcial por la noche. Envié cada centavo a casa para pagar el préstamo bancario. Me llevó 3 años salvar la casa. ¿Y tu madre? Murió hace 2 años. Un infarto. La voz de Margaret se había vuelto muy baja. Después de su muerte, me di cuenta de que había estado alejada de la música tanto tiempo que mi carrera había terminado. Tenía 31 años.
En el mundo de la música, eso es demasiado viejo para empezar. Se acabó. Christopher se quedó callado un momento. Así que empezaste a trabajar de empleada doméstica. Intenté conseguir un trabajo como profesora de piano, pero llevaba demasiado tiempo alejada del mundo de la música. Nadie se acordaba de mí. Los pocos trabajos que conseguía no pagaban lo suficiente para vivir. Necesitaba un trabajo que me diera un lugar donde vivir y un sueldo fijo. Pero aún tienes tu talento. Lo que escuché el miércoles por la noche lo demostró. Margaret sonrió con tristeza. El talento no es suficiente. En el mundo de la música, necesitas contactos, oportunidades y suerte. Yo tuve todo eso en su momento, pero lo perdí cuando tuve que irme. ¿Te arrepientes de tu decisión? Margaret lo pensó detenidamente. No, no me arrepiento de haber salvado la casa de mi madre. Me crió sola después de que mi padre muriera cuando era joven. Tenía 2 trabajos para pagar mis clases de música. No podía dejar que se quedara sin hogar. Pero debes extrañar tocar todos los días. La música fue mi vida durante tantos años. Cuando dejé de tocar, fue como perder una parte de mí. Margaret miró a Christopher. Por eso no pude resistirme a tocar el miércoles por la noche. Habían pasado 3 años desde que toqué un piano. Solo quería recordar quién era. Christopher se levantó y se acercó a la ventana. Intentaba comprender todo lo que Margaret le había dicho. Margaret, ¿sabes qué? ¿Qué dijo mi madre en su cena la semana pasada? Margaret asintió. La oí. Dijo, cualquier mujer que pudiera tocar de verdad el piano de tu padre sería digna de casarse contigo. Lo dijo en broma porque creía que era imposible. Pero tú tocabas ese piano de maravilla. Ya lo hacías. Margaret negó con la cabeza. Pero yo soy la criada. Tu madre nunca aceptaría a alguien como yo, por muy bien que toque el piano. A mi madre le importa la educación y la cultura. Tienes más educación que la mayoría de sus amigas. Estudiaste en uno de los mejores conservatorios del país. Te formaste con profesores de fama mundial. Pero Christopher, mírame ahora. Limpio baños y lavo platos. Eso es lo que ve tu madre cuando me mira. Christopher se volvió hacia Margaret. Entonces quizás sea hora de que vea quién eres de verdad. Margaret se sintió asustada y emocionada a la vez. ¿Qué quieres decir? O sea, quizá deberías mostrarle tu verdadero talento. No asustada ni temblando como anoche, sino tocando como lo hiciste el miércoles. Nunca me daría otra oportunidad. Me dejó muy claro que no soy lo suficientemente buena. Christopher sonrió. Déjamelo a mí. Mi madre puede ser terca, pero también es orgullosa. Si puedo hacerle creer que su desafío era real, tendrá que aceptarlo. Margaret miró al joven que estaba siendo tan amable con ella. Creía en su talento. Pensaba que era digna de respeto. ¿Estás segura de esto? Preguntó Margaret. Estoy segura. Pero Margaret, ¿estás lista para mostrarle al mundo quién eres realmente? Porque una vez que la gente te escuche tocar, sabrán que no eres solo una ama de casa. Eres una artista. Margaret pensó en esto. Durante años, había ocultado su pasado e intentado olvidar sus sueños. Tal vez era hora de ser valiente de nuevo. Sí, dijo en voz baja. Creo que estoy lista. Christopher sonrió. Bien, porque tengo una idea que podría cambiarlo todo. El plan de Christopher era simple pero peligroso. Le diría a su madre que alguien se había enterado de su desafío en la cena. Esta misteriosa persona afirmaba tocar el piano lo suficientemente bien como para pasar la prueba de la señora Blackwood. Su madre, orgullosa e incapaz de retractarse de su promesa pública, tendría que acceder a escucharla tocar. Lo peligroso era que Christopher no podía decirle a su madre quién era hasta el último momento. Si supiera que era Margaret, se negaría de inmediato. ¿Estás seguro de que esto funcionará?, le preguntó Margaret a Christopher. Hablaban en voz baja en el jardín, donde nadie podía oírlos. Mi madre hizo esa promesa delante de 10 personas, dijo Christopher. Ya se ha corrido la voz en su círculo social.
Si se niega a cumplir su desafío ahora, dirán que solo estaba diciendo tonterías. Margaret estaba nerviosa y emocionada. Pero, ¿y si no puedo tocar bien cuando llegue el momento? ¿Y si vuelvo a tener miedo como le pasó a tu madre? No lo harás, dijo Christopher con seguridad. El miércoles por la noche, tocaste con el corazón. Así eres de verdad. Solo recuerda esa sensación. Esa noche, durante la cena, Christopher puso en marcha su plan. Mamá, escuché algo interesante. Hoy, dijo con naturalidad mientras comía su sopa. Ah, ¿qué fue eso? La señora Blackwood leía su correo mientras comía. Eleanor Morrison me llamó a la oficina. Dijo algo muy gracioso. La señora Blackwood levantó la vista. Eleanor era una de sus mejores amigas y una de las mayores chismosas. Al parecer, se ha corrido la voz de tu reto de piano por la ciudad, continuó Christopher. Eleanor dijo que todo el mundo habla de ello. La señora Blackwood parecía satisfecha consigo misma. No me sorprende. Fue bastante inteligente de mi parte. Bueno, esa no es la parte interesante. Eleanor dijo que alguien la contactó diciendo que podía cumplir con tu reto. La señora Blackwood dejó el tenedor. ¿Qué quieres decir? Alguien escuchó lo que dijiste en la cena. Creen que pueden tocar el piano de su padre lo suficientemente bien como para demostrar que son dignos. Christopher intentó sonar casual, pero el corazón le latía con fuerza. Es ridículo, dijo la señora Blackwood riendo. ¿Quién es esta persona? Todavía no lo sé. Eleanor no me lo dijo, pero dijo que esta persona confía bastante en sus habilidades. La señora Blackwood pensó en esto. Margaret, sirviendo la cena, escuchó atentamente mientras intentaba aparentar que no prestaba atención. Bueno, quienquiera que sea se decepcionará, dijo finalmente la señora Blackwood. Lo dije en serio, pero también sé que es imposible. Entonces, ¿cumplirías tu promesa? Preguntó Christopher. Si alguien realmente pudiera tocar tan bien. El orgullo de la señora Blackwood no le permitió decir que no. Por supuesto que lo haría. Soy una mujer de palabra, pero nunca sucederá. ¿Qué tal si organizamos una pequeña reunión? Deja que esta persona lo intente. Cuando fracase, todos verán que tenías razón sobre lo raro que es el verdadero talento. A la señora Blackwood le gustó la idea. Disfrutaba que le demostraran que tenía razón, sobre todo delante de sus amigas. Suena divertido, dijo. Sí, hagámoslo. Eleanor puede invocar. Invitaré a sus amigas y yo a las mías. Tendremos un pequeño concierto y cuando esta persona haga el ridículo, todos entenderán a qué me refería con el verdadero talento. Christopher intentó no sonreír. Su plan estaba funcionando. ¿Cuándo deberíamos hacerlo? Preguntó. El próximo sábado por la noche. Eso me dará tiempo para invitar a las personas adecuadas. Quiero testigos cuando esta persona se dé cuenta de que no es tan buena como cree. Margaret casi deja caer la fuente que sostenía. El próximo sábado estaba a solo 8 días de distancia. Durante los siguientes días, la señora Blackwood se dedicó por completo a planificar el evento. Invitó a 25 de sus amigos más importantes. Encargó comida especial al mejor servicio de catering de la ciudad. Hizo limpiar el salón principal hasta que quedó reluciente. Este será el evento social del mes, le dijo a Margaret mientras arreglaba las flores. Todos quieren ver quién se atreve a decir que puede tocar el piano de mi esposo. Margaret pasó la semana practicando en secreto. Todas las mañanas temprano, antes de que nadie despertara, bajaba a escondidas y tocaba en silencio. Trabajaba en las piezas que quería interpretar. Sus dedos lo recordaban todo, pero ella quería ser perfecta. Christopher la ayudaba asegurándose de que Margaret tuviera tiempo para practicar. Distraía a James y a la señora Patterson cuando Margaret necesitaba usar el piano. También encontró partituras de algunas de las piezas más hermosas y difíciles jamás escritas. No solo toques bien, le aconsejó Christopher a Margaret.
Toca tan bien que nadie pueda negar tu talento. Hazles entender que están escuchando algo especial. A medida que se acercaba el sábado, Margaret se sentía cada vez más nerviosa. Todo el plan dependía de que tocara a la perfección frente a gente que esperaba que fracasara. El viernes por la noche, Eleanor Morrison vino a cenar para ayudar a la señora Blackwood a prepararse para el evento del día siguiente. Victoria, estoy muy emocionada por mañana, dijo Eleanor durante el postre. ¿Ya conoces a esta misteriosa pianista? No, y no lo necesito, respondió la señora Blackwood con seguridad. He escuchado suficientes pianos amateurs como para saber qué esperar. Esta persona probablemente tomó clases de niña y cree que eso la hace lo suficientemente buena para un piano Steinway Grand. ¿Pero y si de verdad tiene talento?, preguntó Eleanor. La señora Blackwood se rió. Eleanor, querida, el verdadero talento para el piano es increíblemente raro. El tipo de interpretación del que hablo requiere décadas de práctica y un don natural. No se encuentra ese tipo de habilidad en una persona común que haya oído hablar de una conversación en una cena. Margaret, que servía café, sintió que le temblaban las manos ligeramente. La señora Blackwood no tenía ni idea de cuánta razón tenía sobre décadas de práctica y un don natural. Bueno, he invitado a los Hartford, los Washington y los Carter, dijo Eleanor. Todos están muy interesados en escuchar esta interpretación. Bien, dijo la señora Blackwood. Cuantos más testigos, mejor. Quiero que todos vean que mis estándares no son imposibles, solo muy altos. Christopher se unió a la conversación. ¿Has pensado en qué harías si esta persona realmente toca bien? Ambas mujeres rieron. Christopher, cariño, eres tan optimista, dijo su madre. Pero no te preocupes, eso no pasará. Esa noche, Margaret yacía en la cama mirando al techo. Mañana por la noche, se sentaría al piano frente a 25 personas que esperaban que fracasara. La estarían observando, esperando a que cometiera errores, listos para reírse de ella. Pero Margaret pensó en su padre, que había trabajado tan duro para pagar sus clases. Pensó en su madre, que había sacrificado tanto por los sueños de Margaret. Pensó en todos los profesores que le habían dicho que tenía algo especial. Sobre todo, pensó en la música en sí, la sensación de crear algo hermoso con las manos y el corazón. La alegría de crear sonidos que pudieran conmover a la gente hasta las lágrimas o hacerla sonreír. Margaret se había estado escondiendo demasiado tiempo. Mañana por la noche, les mostraría a todos quién era realmente. Tocaría no solo para demostrarle a la señora Blackwood que estaba equivocada, sino para honrar el don que le había sido otorgado y el sueño en el que una vez creyó. La mañana del sábado amaneció radiante y soleada. La señora Blackwood estaba de excelente humor, emocionada por su noche de entretenimiento. Christopher estaba nervioso, pero intentaba disimularlo. Margaret continuó con su trabajo como siempre, pero por dentro le latía el corazón con fuerza. A las 5, Margaret fue a su habitación a cambiarse de ropa. Christopher le había comprado en secreto un hermoso vestido negro, apropiado para una actuación de piano. Cuando se miró en el espejo, parecía una persona diferente. Parecía la pianista que una vez fue. A las 6:30, los invitados comenzaron a llegar. Margaret podía oír sus voces y risas desde su habitación. Estaban emocionados por presenciar lo que creían que sería un divertido fracaso. A las 7, Christopher llamó a la puerta de Margaret. ¿Estás lista?, preguntó en voz baja. Margaret respiró hondo y asintió. Estoy lista. Recuerda, solo toca con el corazón. Déjales escuchar quién eres realmente. Margaret bajó las escaleras con Christopher. Al pie de las escaleras, pudo ver el salón principal lleno de gente elegantemente vestida. El piano se alzaba en el centro de la sala como una joya negra, esperándola. Era hora de demostrarle al mundo que los sueños no mueren. Solo esperan el momento adecuado para cobrar vida de nuevo. Margaret estaba de pie en lo alto de las escaleras,
mirando a la multitud en el salón principal. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podrían oírlo. Los invitados hablaban y reían, bebían vino y comían pequeños aperitivos. No tenían ni idea de que su noche estaba a punto de cambiar por completo. La señora Blackwood estaba de pie cerca del piano con una copa de champán. Lucía sus mejores joyas y parecía muy satisfecha consigo misma. Era evidente que disfrutaba siendo el centro de atención. Damas y caballeros, la señora Blackwood gritó en voz alta. Gracias a todos por venir a nuestro pequeño evento musical. Como saben, presenté un reto en mi cena la semana pasada. Dije que cualquier mujer que realmente pudiera dominar este piano sería digna de casarse con mi hijo. Los invitados rieron y asintieron. Recordaban haber oído hablar de esto a sus amigos. Bueno, alguien ha decidido aceptar ese reto, continuó la señora Blackwood. Alguien cree tener la habilidad para tocar este magnífico instrumento como un verdadero artista. Eleanor Morrison levantó su copa. Estamos todos muy emocionados de escuchar esta interpretación. Victoria. En efecto, dijo el señor Harford, un hombre mayor dueño de varios negocios. Va a ser muy entretenido. Margaret podía percibir la diversión en sus voces. Esperaban entretenerse con el fracaso de alguien. Habían venido a ver a alguien hacer el ridículo. Christopher apareció al pie de la escalera. Miró a Margaret y la animó con un gesto. Luego se dirigió al centro de la sala. Antes de que nuestro pianista tocara, Christopher dijo, «Quiero decir algo sobre la música y el talento». La sala quedó en silencio. Todos escuchaban. Mi padre amaba este piano más que cualquier otra cosa que tuviera. Solía decirme que un piano verdaderamente bueno solo podía ser tocado por alguien con la música en el alma. No solo habilidad técnica, sino sentimiento genuino. Christopher hizo una pausa y miró a su alrededor. Esta noche, creo que vamos a escuchar algo muy especial. Algo que nos recordará a todos porque la música es uno de los regalos más hermosos que los humanos podemos compartir. La señora Blackwood miró a su hijo con sorpresa. Se lo estaba tomando mucho más en serio de lo que ella esperaba. Christopher, querido, está siendo muy dramático, dijo con una risita. Escuchemos lo que esta persona puede hacer y terminemos de una vez. Christopher sonrió. Por supuesto, mamá. Damas y caballeros, nuestra pianista para esta noche es Margaret Williams. Por un momento, la sala quedó en completo silencio. Luego todos comenzaron a hablar a la vez. Margaret Williams. Eleanor Morrison miró a su alrededor. No sé ese nombre. ¿Quién es ella?, preguntó la señora Carter. La señora Blackwood parecía confundida y molesta. Christopher, no conozco a nadie que se llame Margaret Williams. ¿Dónde está esta mujer? Christopher miró hacia arriba, donde Margaret estaba. Está justo aquí. Todas las miradas se volvieron hacia arriba. Margaret respiró hondo y empezó a bajar. Cada escalón parecía eterno. Podía oír a la gente susurrar. Es muy bonita. Nunca la había visto antes. Parece nerviosa. Cuando Margaret llegó al pie de las escaleras, la Sra. Blackwood la miró con creciente reconocimiento y horror. Christopher, dijo la señora Blackwood en voz baja y enfadada. Esta es nuestra ama de llaves. La habitación estalló en susurros de asombro. Margaret pudo ver la sorpresa y la confusión en todos los rostros. ¿Qué significa esto?, preguntó la señora Blackwood. Es una especie de broma. Christopher se acercó a Margaret. No, madre. Esto es muy serio. Margaret ha aceptado tu reto. Cree que puede tocar este piano lo suficientemente bien como para cumplir con tus estándares. La cara de la señora Blackwood se puso roja de ira y vergüenza. Esto es ridículo. Ella es la ayudante. Apenas puede tocar Twinkle, Twinkle, Little Star. Entonces no tienes de qué preocuparte, dijo Christopher con calma. Déjala intentarlo. Cuando falle, todos verán que tu reto era justo y que tus estándares son apropiados. La señora Blackwood estaba atrapada.
Había hecho su promesa delante de toda esta gente. Si se negaba ahora, parecería una cobarde que no cumplió su palabra. Bien, dijo con los labios apretados. Déjala tocar. Pero cuando se avergüence, quiero que se vaya de esta casa inmediatamente. Margaret sintió 25 pares de ojos observándola mientras caminaba hacia el piano. Podía oír a la gente susurrando tras sus manos. Esto debería ser interesante. Pobre chica. No tiene ni idea de dónde se ha metido. Victoria la va a destruir. Margaret llegó al piano y levantó el mantel blanco. Las teclas parecían brillar a la luz de la lámpara. Se sentó en el banco y se ajustó la. El silencio se apoderó de la sala. Todos esperaban a ver qué pasaba. Margaret cerró los ojos un momento y pensó en su padre. Recordó que le había dicho, la música no se trata de impresionar a la gente, Margaret. Se trata de compartir lo que llevas en el corazón. Abrió los ojos, puso los dedos sobre las teclas y empezó a tocar. Las primeras notas fueron suaves y delicadas, una melodía de Chopin's, un nocturno en mi bemol mayor. El sonido que emanaba del piano era puro y hermoso. Los dedos de Margaret se movían con perfecto control y gracia. El susurro en la sala cesó al instante. Todos escuchaban. A medida que la pieza de Chopin se desarrollaba, la interpretación de Margaret se volvía más segura y expresiva. Todo su cuerpo se movía con la música. Sus dedos danzaban sobre las teclas como si hubiera nacido para tocar ese piano. Margaret pudo ver la sorpresa en los rostros de la gente. Esto no era para nada lo que esperaban. Cuando terminó la pieza de Chopin, Margaret pasó inmediatamente a una pieza de Rachmaninoff. Esta era una música mucho más difícil que requería una increíble destreza técnica. Sus manos volaban sobre las teclas, tocando pasajes complejos con los que la mayoría de los pianistas tenían dificultades. La señora Blackwood se quedó boquiabierta. Nunca había escuchado a nadie tocar tan hermosamente en su propia casa. La pieza de Rachmaninoff era poderosa y dramática. Margaret tocó con tanta emoción que a varios del público se les saltaron las lágrimas. No se trataba solo de tocar con destreza. Era arte. Cuando terminó la pieza, Margaret comenzó algo completamente diferente. Una pieza de jazz que demostraba su habilidad para tocar diferentes estilos musicales. Sus dedos se movían de maneras que parecían imposibles, creando ritmos y armonías complejas. El público estaba completamente cautivado. Nadie susurraba. Nadie miraba el reloj ni pensaba en irse temprano. Estaban presenciando algo extraordinario. Margaret tocó durante 45 minutos sin parar. Clásico, romántico, moderno, jazz. Pasaba de un estilo a otro con facilidad. Cada pieza era más hermosa que la anterior. Para su pieza final, Margaret eligió algo que tenía un significado especial para ella. Era una composición de Liszt llamada Liebust, Love Dream. Era la pieza más hermosa y romántica que conocía. Mientras la música llenaba la habitación, Margaret sintió que volaba. Así era ella realmente, no la silenciosa ama de llaves que limpiaba baños y servía comida. Era una artista. Era alguien capaz de crear belleza y compartirla con el mundo. Las últimas notas del tambor de liba se desvanecieron lentamente. Margaret levantó las manos del teclado y se sentó en silencio un momento. La habitación quedó en completo silencio. De repente, el señor Harford comenzó a aplaudir. Luego el Eleanor Morrison. Después, todos en la sala aplaudieron con fuerza. Algunos se pusieron de pie. Otros lloraron. «¡Bravo!», gritó el señor Carter. «¡Magnífico! Nunca había oído nada tan hermoso», dijo la señora Washington. Margaret se levantó del piano y miró los rostros a su alrededor. Todos sonreían y aplaudían. Quienes habían venido a verla fracasar ahora la aclamaban por su éxito. Pero el rostro que Margaret buscaba era el de la señora Blackwood. La mujer mayor se quedó paralizada, mirándola con total asombro e incredulidad. Christopher se acercó a Margaret y le tomó la mano. «Damas y caballeros», dijo en voz alta,
Les presento a Margaret Williams, una de las mejores pianistas que he escuchado. Los aplausos se intensificaron. Eleanor Morrison se acercó a la señora Blackwood, quien seguía de pie como una estatua. Victoria, dijo Eleanor, creo que tienes algo que decir. Todas las miradas se volvieron hacia la señora Blackwood. Miró a Margaret, luego a su hijo, luego a todos sus amigos que esperaban escuchar lo que diría. La señora Blackwood había construido toda su identidad en torno a su superioridad. Había pasado años menospreciando a quienes consideraba inferiores. Ahora se enfrentaba a la realidad de que el verdadero valor no tenía nada que ver con el dinero ni la clase social. La mujer a la que había tratado como sirvienta era más talentosa y educada que cualquiera en la sala. El desafío que había lanzado como broma había sido respondido por alguien con dones extraordinarios. La señora Blackwood abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Se enfrentaba al momento más difícil de su vida, y todos la observaban para ver qué haría. El silencio en la sala parecía eterno. La señora Blackwood se quedó paralizada, mirando a Margaret con la boca ligeramente abierta. Todos esperaban a ver qué diría. La mujer que siempre tenía palabras agudas preparadas se quedó sin palabras. El corazón de Margaret latía con fuerza mientras esperaba. Había tocado maravillosamente, mejor que nunca, pero sabía que su futuro dependía de lo que dijera la señora Blackwood a continuación. Eleanor Morrison se acercó a su amiga. Victoria, hiciste una promesa delante de todos nosotros. La señora Blackwood parpadeó varias veces, como si despertara de un sueño. Miró a su alrededor, a todos los rostros que la observaban. Estos eran sus amigos, su círculo social, personas cuyo respeto valoraba. La señora Blackwood empezó a hablar, pero se detuvo. Volvió a mirar a Margaret, viéndola realmente por primera vez. No era la simple ama de llaves que creía conocer. La mujer que estaba junto a su hijo acababa de tocar el piano con maestría. La señora Blackwood había escuchado a los mejores pianistas del mundo tocar en salas de conciertos. Margaret era tan buena como cualquiera de ellos. ¿Dónde aprendiste a tocar así?, preguntó la señora Blackwood en voz baja. Margaret levantó la barbilla y habló con voz clara. Estudié en el Conservatorio Harrison durante 4 años. Obtuve un título en interpretación de piano. Después, estudié con la profesora Elena Bulov durante 2 años. Se escucharon exclamaciones de asombro en la sala. Todos reconocían esos nombres. El Conservatorio Harrison era una de las mejores escuelas de música del mundo. La profesora Bulov solo aceptaba a los estudiantes más talentosos. ¿Estudiaste con Elena Bulov?, preguntó el señor Harford con asombro. Mi hija intentó audicionar para su programa. Dijo que el profesor Bulkov solo acepta a 2 o 3 estudiantes al año. Es cierto, dijo Margaret. Fui una de las pocas estudiantes aceptadas para estudiar con ella. La señora Carter negó con la cabeza, asombrada. Pero entonces, ¿por qué trabajas de empleada doméstica? Margaret contó su historia con sencillez y honestidad. Explicó la enfermedad de su padre, las facturas médicas, la decisión que había tomado para salvar la casa de su madre. Habló de los años que había pasado alejada de la música, trabajando para mantener a su familia. Mientras Margaret hablaba, la sala se quedó en silencio. Estas personas adineradas comenzaron a comprender lo que significaba el verdadero sacrificio. Vieron que Margaret había renunciado a sus sueños para cuidar a sus seres queridos. Así que, ya ven, terminó Margaret. Soy empleada doméstica porque la vida a veces nos obliga a tomar decisiones difíciles, pero la música siempre será parte de mí. Christopher se adelantó y tomó la mano de Margaret. Madre, dijiste que cualquier mujer que realmente pudiera tocar el piano de mi padre sería digna de casarse conmigo. Bueno, Margaret lo ha tocado mejor que nadie. La señora Blackwood miró el rostro de su hijo. Pudo ver algo allí que nunca antes había visto. Christopher miraba a Margaret con amor, respeto y admiración. Pero Christopher, dijo la señora Blackwood semanalmente,
Ella es ¿qué? ¿Madre? Se educó en las mejores escuelas. Tiene un talento inmenso. Es lo suficientemente valiente como para sacrificar sus propios sueños por su familia. Es amable, trabajadora y honesta. La voz de Christopher se fortaleció al hablar. ¿O vas a decir que no es digna porque ha estado trabajando como nuestra ama de llaves? Porque ha tenido que limpiar nuestra casa y cocinar para ganarse la vida. La habitación estaba completamente en silencio ahora. Todos podían sentir que este era un momento importante, no solo para Margaret y Christopher, sino para todos ellos. La señora Blackwood miró a sus amigas. Vio a Eleanor Morrison asintiendo con aprobación. Vio al señor Harford sonriéndole a la joven pareja. Vio a la señora Carter secándose las lágrimas. Estas personas, cuyas opiniones eran tan importantes para la señora Blackwood, estaban claramente conmovidas por la historia de Margaret e impresionadas por su talento. Si la señora Blackwood la rechazaba ahora, parecería insignificante y mezquina delante de todos sus seres queridos. Pero más que eso, la señora Blackwood estaba empezando a comprender algo sobre sí misma. Había pasado tantos años juzgando a las personas por su dinero y posición social que se había olvidado de fijarse en su carácter y habilidades. Margaret tenía más educación que la mayoría de las mujeres a las que la señora Blackwood llamaba amigas. Tenía más talento que nadie en la sala. Había demostrado más valentía y lealtad a su familia que nadie que la señora Blackwood conociera. Y lo más importante, Margaret había hecho feliz a Christopher de una manera que la señora Blackwood nunca antes había visto. La señora Blackwood respiró hondo y caminó lentamente hacia Margaret y Christopher. Toda la sala observaba cada paso. Al llegar a su altura, la señora Blackwood se detuvo y la miró directamente a los ojos. Margaret, dijo en voz baja, te debo una disculpa. Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Te he tratado mal porque te juzgué por tu trabajo en lugar de por quien eres como persona. Eso estuvo mal. La voz de la señora Blackwood se hizo más fuerte. Eres claramente una mujer de extraordinario talento y educación. Más que eso, eres una mujer de carácter que sacrificó sus propios sueños para ayudar a su familia. Eso demuestra el tipo de corazón que cualquier madre querría para su hijo. La sala estalló en aplausos. La gente sonreía y asentía con aprobación. Pero la señora Blackwood no había terminado. Extendió la mano y tomó las de Margaret entre las suyas. Hice una promesa, dijo en voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Dije que cualquier mujer que realmente pudiera tocar el piano de mi esposo sería digna de casarse con mi hijo. Lo has tocado con una belleza que jamás imaginé. La señora Blackwood se giró para mirar a su hija. Invitados. Damas y caballeros, me enorgullece anunciar que doy la bienvenida a Margaret Williams a nuestra familia. Si mi hijo decide casarse con ella, tendrá mi total bendición y apoyo. Los aplausos eran atronadores. Christopher abrazó a Margaret y la hizo girar. Ella reía y lloraba al mismo tiempo. Margaret, dijo Christopher, bajándola con cuidado. Me enamoré de ti la noche que te escuché tocar sola en esta sala. Tu música me mostró tu hermosa alma. ¿Te casarías conmigo? Margaret miró a los amables ojos de Christopher y vio allí su futuro. Un futuro donde podría ser ella misma por completo, donde su talento sería celebrado, no escondido, donde sería amada por quien realmente era. Sí, susurró entre lágrimas. Sí, me casaré contigo. La sala estalló en vítores y aplausos. Eleanor Morrison lloraba de alegría. El señor Harford estrechaba la mano de todos los que estaban a su alrededor. La señora Carter ya estaba hablando de planes de boda. La señora Blackwood presenció la celebración con una mezcla de emociones. Se sentía avergonzada de cómo había tratado a Margaret, pero también orgullosa de que su hijo hubiera encontrado a una mujer tan extraordinaria. Comprendió que su esposo la habría amado de inmediato. Siempre decía que la música revelaba la verdad sobre los corazones de las personas. Durante las siguientes semanas, la noticia del compromiso se extendió por toda la ciudad.
La gente estaba fascinada con la historia de la ama de llaves, que resultó ser una pianista de renombre mundial. Los periódicos escribieron artículos sobre los antecedentes de Margaret y su sacrificio por su familia. Pero lo más maravilloso para Margaret fue que pudo volver a tocar el piano. Christopher hizo que trasladaran el piano a una habitación soleada donde Margaret pudiera practicar todos los días. La hermosa música volvió a llenar la casa, como cuando vivía el padre de Christopher. Margaret también comenzó a dar clases de piano a niños cuyas familias no podían permitirse profesores caros. Quería asegurarse de que el talento pudiera desarrollarse independientemente del presupuesto familiar. Era su forma de retribuir y honrar la memoria de su padre. La señora Blackwood sorprendió a todos, incluso a sí misma, al convertirse en una de las mayores defensoras de Margaret. Ayudó a Margaret a organizar conciertos benéficos para recaudar fondos para la educación musical. Presentó a Margaret a personas importantes del mundo de la música que le ayudaron a conseguir oportunidades para volver a actuar. «Me equivoqué en tantas cosas», le dijo la señora Blackwood a Margaret un día mientras planeaban un concierto juntas. Pensaba que la clase y la crianza eran las cualidades más importantes en una persona. Pero tú me has demostrado que el carácter y el talento importan mucho más. Margaret sonrió. Todos cometemos errores cuando tenemos miedo o no entendemos algo. Lo que importa es que aprendamos y crezcamos. La boda se celebró 6 meses después, en primavera. Se celebró en el jardín de la mansión Blackwood, y el piano se trasladó al exterior para que Margaret pudiera tocar en su propia ceremonia. Interpretó una pieza que ella misma había compuesto, una hermosa melodía que contaba la historia de un amor que supera todos los obstáculos. Mientras Margaret tocaba, pensó en el camino que la había traído hasta ese momento. Había perdido sus primeros sueños, pero había encontrado algo aún mejor. Había encontrado el amor, la aceptación y la oportunidad de compartir su don con el mundo de nuevo. Cuando se apagó la última nota, Christopher tomó su mano y se casaron bajo el sol primaveral, rodeados de personas que habían aprendido que el verdadero valor nace del corazón, no del dinero ni la posición social. Después de la ceremonia, mientras los invitados bailaban y celebraban, Margaret y Christopher permanecieron juntos junto al piano. ¿Alguna vez te arrepientes del camino que te trajo hasta aquí?, preguntó Christopher. Margaret pensó en todo el dolor y la lucha de los últimos años. Luego miró a su nuevo esposo y a su nueva vida. No, dijo en voz baja. Cada decisión difícil, cada sacrificio, cada momento de duda me condujo a ti y a este momento. No cambiaría nada. Christopher besó a su novia con ternura. Mi padre siempre decía que este piano era mágico. Decía que solo cantaría para alguien con música en el alma. ¿Y tú qué opinas?, preguntó Margaret con una sonrisa. Christopher escuchó el sonido de risas y música a su alrededor.